Comenzamos una nueva sesión de mediumnidad en vivo para toda la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a estos espacios en Despertando con Gonzalo. Si estás viéndonos en YouTube, los invito a suscribirse a nuestro canal para colaborar con estos espacios que vamos a hacer más vivos días y días. Y como siempre saben, comenzamos con estas sesiones de mediumnidad, con nuestra medium especial de la casa, Goody Müller, que ahí se está uniendo. Bienvenidos, recuerden que la dinámica de este directo consiste en que vamos a unirlos a ustedes del otro lado e intentar, a través del medio que es Goody, conectar con seres queridos que han trascendido y que, bueno, tienen por ahí algún mensaje para nosotros. Les doy la bienvenida. Recuerden que ayudan y colaboran mucho con un me gusta, con un comentario, compartiendo, siguiéndonos en Instagram, suscribiéndose en nuestro canal de YouTube. No quiero sonar reiterativo, pero bueno, a veces preguntan cómo podemos ayudar. Bueno, esa es una gran manera de ayudarnos. Bueno, muy bien, vamos a conectarnos entonces con Goody e ir de lleno a lo que hoy nos compete. Recuerden las condiciones para que haya una buena conexión, que tengan ustedes una buena conexión a internet, que tengan una buena luz, que los podamos ver y sobre todo que tengan auriculares, porque si no nos escuchamos se hace difícil la conexión. Vamos a intentar, y vamos vivo para hoy. Ahí estoy conectando con Woody. Vamos a ver qué mensaje tenemos que recibir todos los que estamos aquí hoy juntos en este vivo. Hola Woody, bienvenida. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Solamente que me sorprendiste tratando de desenredar los auriculares. A mí me pasó lo mismo, esta vez como nunca empecé un minuto más tarde porque no podía. En eso, Estaba, le estaba dando y le estaba dando. no, pero es que es una cosa, es terrible. Yo no sé cómo hago yo para colocar estos nudos, no sé cómo, no sé cómo me pasa, pero bueno, ya se quedan así. Lo más importante es que me estés escuchando, que todos me estén escuchando. Y bueno, yo feliz de estar nuevamente contigo, Gonzalo. ¿Cómo Qué lindo. Bueno, estás? nosotros también, muy bien, recibimos muchísimas preguntas, muchísimos Ujú. mensajes. Vamos a ver, como le decía recién a la gente, qué mensaje tenemos que recibir el día de hoy, Ujú. quiénes tocan. Ahí nos decía, ¿cómo podemos hacer para que seamos más los que podamos entrar? Bueno, depende, pero todos los meses hay una sesión de esto, ¿no? Entonces, Ujú. digo, siempre hay oportunidad. Sí, claro. ¿Con qué querés Sabes, comenzar, Woody? mira, no, antes de que iniciemos me estaba ocurriendo una cosa muy extraña. Estaba concentrada como pensando cómo iniciar y me llegaron tres seres. Bueno, yo voy a decir qué fue lo que sentí. Tal vez hay alguien aquí en el en vivo bueno, que quiera, bueno, que le resuene. Primero aparecieron dos niños, me decían que habían fallecido ahogados. La diferencia de edades no es más de 3 años y había una persona que me decía que había fallecido quemada. Entonces yo les dije bueno, que se quedaran ahí como en un ladito porque yo no sabía, bueno, qué hacer con esta información, a quién le pertenece. Entonces, esos dos niños que murieron ahogados pueden ser los hijos o los nietos o los sobrinos de cualquier persona que esté aquí en el en vivo que lo vaya a ver después, porque también ha ocurrido que cuando hacemos mediunidad algunas veces aparece la persona diciendo eso me resonó a mí. Y bueno, y la otra persona es una persona quemada, es un hombre que falleció quemado. Entonces ahí lo dejo, no sé si a alguien le resuena, podríamos iniciar con esto. Y si no, pues ya yo lo dejo en tus manos, Gonzalo, tú lo haces muy bien. Somos el dúo dinámico. Total, total, nos dicen eso y lo Sí. reflejamos. Bueno, ahí dejamos, a ver, Betianeta dice, los hijos de mis amigos mellizos que murieron ahogados. Ujú. Em, Veamos qué podemos hacer. No sé si Betianeta me enviaste una solicitud, si te interesaría participar, porque de ser así, te espero en la solicitud y lo vemos. Sí Sí, es importante, al menos desde mi experiencia que he tenido así con Goody, esto de tener información que nos resuene, porque si claro. no conocemos mucho, es por ahí que nos quedamos Ujú. sin respuestas o saber por dónde seguir. Precisamente eso me estaba preguntando de una persona, ¿cómo hago yo para identificar a alguien bueno, que esté llegando, que esté tratando de contactarme? Es precisamente una de mis alumnas, y yo le decía, mira, es que un medium, bueno, como la única herramienta que tiene es el feedback de la persona que está escuchando.
yo los veo, los siento, los huelo, o bueno, dependiendo de cómo se quieran presentar, pero yo qué hago con toda esa información. Por ejemplo, vi a estos dos niños ahogados, yo no sé a quién le pertenecen, incluso venían con una persona mayor que los tenía como ahí de la mano, era como una persona que los estaba protegiendo, pero yo más, o sea, hay 7 billones de personas en el mundo, yo no sé a quién le pertenecen, entonces por eso es muy importante que, que cuando la persona contacte, que le resuene. Y otra cosa, Gonzalo, que recuerden que estamos haciendo mediunidad, entonces si llegan a contarnos, es muy lindo que nos cuenten todos sus quilombos, como dicen en Argentina, me aprendí esa Mm. palabra y me encanta, pero cuando nos salimos de la parte de la mediunidad, entonces ya, y nos ponemos a hacer como terapia holística, le quitamos la oportunidad a los otros que quieren contactar con sus seres queridos, entonces eso sería como una petición mía, que por favor no limitemos solamente a la parte mediúnica. Bien, bueno, vamos a empezar así. Sí, Voy a elegir a alguien de los que me sí, envió solicitud y seguro que tengamos que darle algún mensaje. Y ok. luego vemos si aparecen esas dos personas que Ujú, están relacionadas con dos niños. Ahí le ok. enviamos a alguien mira, en el coche y todo, pero ella quería participar. No sé si sabe que ya está en vivo. Estás acá con ¡Ay, nosotros, sí! ¿eh? ¡Ay, oh my God! ¡Ya no puedo creerlo! ¡Oh my goodness! ¡Qué felicidad! Yo creí que Estacioná no si iba. podés estacionar ¡Ay, porque Dios! van a Me denunciar mandan. a nuestras cuentas que hacemos ¡No! apología a cosas Sí. que no están bien. ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Qué ganas de llorar! No te vayas a morir, por favor, que yo quiero No, hablar a través me contigo, asusté no cuando me sacarte del vi. otro lado. Me asusté. Yo decía, pero alguien más va manejando ahí también. Ay, Bueno, no. Déjame. Lorena, si Nancy, podés, Nancy. Nancy. Ajá, Nancy, acércate sí. al celu y bueno, y ahí te dejo interactuar con Woody. Bueno, Ay, no, qué menos mal nervios. no te dio un infarto, porque ya como hacer medio unidad con Me una recién asusté. fallecida, ya sí sería premier. Bueno, estás todavía Ay, manejando, corazón, no queremos provocar un accidente, por favor, parquéate, colócate en un lugar ya me, seguro ya para me ti y para el resto parqueo de la un segundo. gente. No, no. Ok. Sí, sí. Estaba en un No, semáforo, no, pero sí, ya me sí. parqueo. Pero si tú quieres comenzar, comienza para que los demás también tengan su espacio. Yo sé lo que se Bueno, siente. es que, es que tienes que Me tranquilizarte encanta, ¿no? primero. Me dio mucha risa porque yo no sabía si en medio de la emoción iba a provocar un accidente. Yo decía, ay, por Dios, que Mm, no se va a accidentar. Yo Bueno, dime estaba en un primero cuál es tu semáforo. nombre mientras tratas de buscar un parking. Nancy Martínez. Nancy Martínez. Ujú, A mí me muestran 3 personas alrededor tuyo, Nancy, pero ujú. no sé si tú quieres hablar con una persona en específico de sexo masculino, no sé, me muestran 3 personas, pero dime si quieres hablar con alguien en específico. Siento la energía de una, bueno, mira, siempre, para que todos Ujú. los que están escuchando, es siempre, siempre, siempre van a aparecer abuelas, es lo más común, o sea, no es que siempre, pero ellas son muy amorosas y como ya, bueno, por ejemplo, a la edad mía, obviamente mi abuela no va a estar viva, porque ya yo tengo como 5.000 años, entonces ya va a aparecer mi abuela. Es muy normal que aparezcan abuelas y ellas Ujú. son casi siempre, Gonzalo, y para todos los que nos están viendo, ya se parqueó Nancy, son como No, muchas todavía estoy en veces, un semáforo. ay Dios Pero mío, ya. bueno, entonces les voy explicando esto de mediunidad. Ujú. Las abuelas son muchas veces los seres de luz que suben la energía del medium y de la persona que está preguntando para que otros seres lleguen, por lo amorosas que son y bueno, porque están como entre 2 generaciones, están entre sus nietos y sus hijos. Entonces son como un portal, por decirlo así, hacen una conexión muy bonita. Entonces casi siempre aparecen abuelas, como en el caso de Nancy, que estoy viendo una abuelita ahí. Y, y primero, y siempre, para todos los que me están viendo, siempre muestran comida porque es la manera en que ellas demostraban el amor. Me están Ok. mostrando una cosa muy rara, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos entonces a preguntarle a Nancy si quiere Ujú. conectar con alguien en específico porque estoy sintiendo 3 personas alrededor tuyo. Sí, sí. Yo perdí un ¿Estás bebé. parqueada? Sí, ya, 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 ya. Tranquila, gracias. Eh, con mi bebé. Yo estuve embarazada y perdí a mi bebé. Antes de los Pero 3 meses, sí, ¿sabías que
Mira, ¿sabías el sexo? Yo siento un sexo masculino, siento el sexo, siento la energía de un varoncito y me dice. Incluso una de las tres personas que estaba sintiendo, yo no lo veía a él como un bebé, sino que lo veía como un niño, porque los bebés casi siempre cuando se me presentan a mí, se me presentan como niños para que yo los pueda identificar. Se me presentaba de 7 años, él me dice que él venía con una afección en el corazón, y yo te pregunto a ti una cosa, ¿en tu familia alguien sufre de la presión o de afecciones al corazón? ¿Es algo hereditario entre ustedes? Porque él me decía que es perfecto que él no haya nacido, no fue un aborto provocado, fue un aborto espontáneo y Ujú. él venía con una afección en el corazón y se dio por un problema en el ADN de sus padres y era algo que no debía pasar, él no debía nacer con esa afección al corazón, porque con eso no podría cumplir su misión álmica ni la tuya. Pero él me está mostrando una hermanita, ¿tú tienes una hija? No, ¿Tienes otro niño? A mí me están no, yo no mostrando, tengo. a mí me están mostrando una niña. ¿Tú quieres, estás buscando, quieres tener hijos? Pues si se viene, yo lo recibo con los brazos abiertos. Estoy viendo una niña, él me está mostrando una niña, y me está mostrando una niña más o menos de unos 10 añitos. Me está diciendo que te debes preparar. Por eso te estaba preguntando, porque me está mostrando una niña, me está mostrando que te debes preparar. Una cosa te quiero preguntar, ¿este bebé que tú perdiste, a los cuántos años lo perdiste? ¿Fue hace mucho? No, en el 2000, justo en la pandemia, en el 2020. En el 2020. Ok, Ujú. espérame. A ti, mira, me da dos nombres, me da Oscar y me da Mario. No sé si esos dos nombres tengan que ver contigo, porque él me está dando esos dos nombres. Muchas veces son los nombres de familiares que tú quieres muchos, que tienen el mismo género del bebé que falleció, o son nombres que él quisiera colocarse. Y me muestra algo muy curioso, me muestra una pelota de béisbol. No sé si tú o tu esposo o qué onda, porque me está mostrando una pelota, si es de béisbol, me está mostrando una pelotica de cuero de béisbol. Tu esposo o tú son amantes de, porque no sé por qué me lo están mostrando. ¿Te resuena eso a ti de algo, esa pelotica de No, béisbol? Ni no, a tu esposo, ni tu esposo tampoco. mm, mm, Ok. Oscar y Mario, estos dos nombres te resuenan a ti de algo. no. Tampoco la familia de tu esposo. Ahí sí no, no sé y le tendría que preguntar, pero no te detengas porque yo te tengo mucha fe. Lo que pasa es que hablar con un, no, le debes tener fe a Dios, no a mí. Hablar con un niño que no ha fallecido, que no nació, que murió en el proceso gestacional, él me muestra sus deseos o me muestra también los tuyos. Él me está hablando de tus 15 años, eh, porque ya él sintió que tú querías como pruebas de que sí era él, entonces él ya se está como metiendo en tu energía. Ahora yo te Mm, pregunto, los 15 años, ¿cómo fueron tus 15 años? Porque me estaba hablando de tu quinceañera. ¿Recuerdas esa época? Porque me están diciendo que no porque sean 15 años, sino porque me está hablando de tu papá y me está hablando de algo muy especial en ese momento. ¿Tú me puedes contar de eso? ¿Tú me puedes contar qué ocurrió cuando tú tenías 15 años? no gran cosa, fue una pequeña celebración, ¿no? No fue algo grande. ¿Y qué pasaba con tu papá en ese tiempo? ¿Con la relación con tu Mi- papá? ¿Estaba tu papá? ¿No estaba? ¿Tenían una buena no relación? estaba, no estaba, Ok. no estaba. ¿Había fallecido? No, él falleció el año pasado de COVID, Esa pero era la nunca estuvo persona, conmigo. porque, bueno, mira, por eso ya entendí por qué me estaba diciendo él esto. El niño Ujú. apareció en esta sesión porque tu papá lo quiere emplear a él para pedirte a ti, no vamos a decirle perdón, sino para pedirte a ti en amor que ores por él. Tu papá está en un proceso de transición grande. Él me dice que son demasiados errores y me muestra varias, como dos o tres mujeres. No sé si estuvo casado varias veces o porque Mm, me muestra dos o tres mujeres. Y el niño está, por lo general, los adultos, vamos a decirlo así, llevan a los bebés en el mundo espiritual de la mano como protegiéndola. Aquí es al contrario, aquí es tu bebé el que lo lleva a él. Y por eso tu bebé me remite a tu fiesta de 15 años porque
en esa época, normalmente para las niñas es muy importante tener al papá y a la mamá y normalmente, o sea, tener una fiesta pequeñita y lo que tuviste fue la entrada para que tu papá pudiera aparecer. Me muestra una persona que fumaba, me muestra una persona que también tomó mucho en su vida, no sé si tú recuerdas eso o tenías contacto de alguna manera con él, pero es una persona que tiene un cargo de culpa, o sea, tiene una culpa súper grande. Él me dice que a él le hace falta muchísimos años en el lugar donde está. Incluso el que habla no es él, sino que el que habla es el bebé. El que habla es el bebé. Y el único que te quiere pedir a ti a través del bebé es que simplemente ores por él. Que ores por él. El bebé está en la luz. El bebé me dice que tú lo has hecho muy bien, que tú lo has despedido, que él sabe que tú lo llevas en tu corazón, que tú muchas veces tratas de hablar con él y que, Sí. que tú también, y que tú fuiste, y que no olvides que tú fuiste mamá, que el hecho de que él no haya nacido no quiere decir que no haya sido mamá. Tú fuiste mamá y siempre vas a ser su mamá. Él te está diciendo simplemente que recuerdes que él decidió, o sea, fue una decisión de él no nacer, porque, y tienes que preguntar en tu familia o en la familia de tu esposo, aunque se me marca más la tuya, tiene que haber algún problema genético, que no es malo, de presión arterial o de fallas del Mi corazón, porque mamá. él venía con una falla en el corazón. Él me dijo que él no podía nacer porque él venía con una falla en el corazón. Y me está incluso diciendo algo más. Si él hubiese nacido, a los 3 años se hubiese ido después de una operación. O sea, hubiese sido para ti todavía mucho más grande. Y me habla de su papá. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás con el papá de él o no están juntos? Sí, sí, sí. Porque me está diciendo que al mayor afectado iba a ser su papá, ni siquiera tú. Tu esposo no es tan fuerte como tú crees que es. Si él hubiese nacido, hubiese pasado por ese proceso, tu esposo hubiese caído en una depresión que hubiese cambiado la misión de alma de él y la misión de alma tuya. A ustedes se les marca todavía una posibilidad de quedar embarazados. Es una niña y me dice él que es en menos, me dice incluso 17, pueden ser 17 meses, o sea, en menos de 2 años. Lo Ujú. único es que tú debes aprender a sanar, tú debes sanar tu útero. ¿Cómo es sanar tu útero? Dejándolo ir. Él me dice que él te quiere muchísimo porque tú tienes ahí tú tienes tus dificultades para dejarlo ir del todo, que tú ya no lo lloras tanto, pero que él quisiera primero que le colocaras velas a su abuelo, porque es su abuelo, que es su abuelo, así sanas el generacional masculino, porque él también es hombre, el niño también era un hombrecito, entonces por eso me trae a su abuelo, y eso es muy importante para que tú puedas darle paso a un nuevo ser en tu vientre materno. Se me fue, se le colgó. Entonces, ¿sí me estás No, escuchando? no, acá estoy. Ok, Sí, ujú, ujú. entonces préstame mucha atención. La limpieza de útero, puedes hacerte una alineación de chakras, puedes incluso, hay personas que se encargan en limpiezas del útero, una limpieza energética, hay muchas maneras, pero lo más importante es que lo dejes ir a él. Él dice que tú no, él dice que tú no lo sufres ya tanto como al principio, pero que tú todavía lo recuerdas, que algunas veces le hablas, que algunas veces estás como pensando en él, y me dice que tú eres su mamá y siempre vas a ser su mamá. Espérame, yo si me dice algo más. Hay una abuela tuya, es que me muestra una tetolola, tola, yo no sé por qué, me está Toya, diciendo, conté. Toya. Eh, Ajá. tuviste, yo la veía como Tolola, es que los nombres, ese no es mi fuerte, los nombres, los No te escucho muy preocupes, enredados. aquí fluimos y no nos detenemos. Porque si me Ah, decía como Tola, Tolo, él me Toya. dice que él está mucho con ella. Esta abuela para ti era muy especial porque fue otra Ah, de los seres que llegó. sí, sí, sí. Él me dice que él me dice que tú tienes la fuerza que tú tienes la fuerza de las mujeres de tu familia y que incluso tú naciste predestinada para tener 3 hijos, pero por cuestiones de útero y de ese dolor que traes, solamente te van a ser posible dos. Ya uno trascendió y la otra es una niña. O sea, que no desesperes, que no te estreses, que sí vas a poder ser mamá. Y él me dice que él está muy a gusto con la abuelita, que la abuelita le cuenta Ah, muchas cosas. Lo que pasa es que tu abuela y él están en una dimensión en la cual las almas hablan, o sea, no están en transición, en el cual las almas comparten y crecen conjuntamente antes de volver a la tierra. O sea, no van a planear ni nada, pero están ahí como hablando. Y ella le cuenta muchas cosas tuyas.
Y tu abuela también es una de las que dice, por favor, ayuda a tu papá, porque creo que no hay nadie en la tierra que ore por él. No sé por qué, pero no hay nadie en la tierra que en este momento esté orando por él. Eso ya lo dejamos a un lado. Espérame a ver qué más me dice. Mi Bueno, abuelo, por favor. tu abuela solamente está haciendo así, Yo le o mando sea, muchos no besos. habla, Mi abuelo, está mi abuelo. no solamente percibí tres energías, como te dije desde el principio, la de tu papá, que no lo dejan hablar, no puede hablar él mismo por el proceso de transición que está haciendo tu hijo y tu abuela. Nada de mi abuelito. José David, ¿no? No está por ahí. A mí me está diciendo mi guía que yo no puedo hablar con él y no sé por qué, hace cuánto murió. Él murió hace como 35 años. Él se Ah, suicidó. dime, Yo lloré mucho por él. ¿cómo murió? Se quitó la vida. Por eso no me dejan hablar con él. O sea, Él en no el está en la proceso, luz. espérame, en el proceso es un alma, él me dice que es un alma que está preparando una reparación kármica. Eso no quiere decir que no esté en la luz. Si está en la luz, todos están en la luz. Lo que pasa es que los procesos son diferentes. Es como cuando tú, por decirlo así, tú naces en México y los que viven en Tijuana tienen una forma diferente de vivir a los que viven en el DF, a los que viven en, bueno, no sé cómo se llaman todos los estados de allá, pero es como para que me entiendas. Todos están en la luz, todos son mexicanos, solo que cada uno tiene un proceso y una forma de hacer su proceso diferente. Y lo que me dice mi guía es que no puedo hablar y ya tú complementaste por qué, que era algo que yo no te iba a decir por respeto. Entonces él está en su proceso y está en un proceso, él va a volver, pero él va a volver, me están hablando de las piernas, él va a volver con un karma muy grande, él va a volver como una persona inválida, porque es la manera de reparar su karma y ahí si no tienes, mira, no sufras por eso porque eso es lo que él está decidiendo, es lo único que me están diciendo, él viene con una limitación física, porque es de la única manera en que él va a poder apreciar la vida desde otro ángulo. Y me hablan de la soberbia, no sé si tú conoces esa parte, todo lo tu abuelo fue muy soberbio cuando estuvo en vida. La soberbia fue tan grande que lo llevó a la frustración y lo llevó a esto, a la desolación también. Entonces, la soberbia se reemplaza a nivel karmático para limpiarlo con humildad. Y es lo que él va a aprender con una limitación física. Pero que no te preocupes. O sea, que todo está perfectamente planeado y tú ya no puedes hacer nada. Las decisiones están tomadas. Por el que sí puedes hacer mucho es por tu papá, desde el amor, ¿ok? Y no te preocupes, mi vida, que el alma de tu abuelo es muy sabia. Si él decidió nacer así, es porque es la manera que él tiene para poder limpiar su energía. Entonces hay que respetarle esa decisión. Es como si yo te dijera, me voy a pintar el pelo de verde y tú me dijeras, no, te ves con el pelo de verde muy rara, pero si es mi decisión, me la tienes que respetar. Entonces hay que aprender a respetar también eso al otro lado. Te doy muchas bendiciones, te mando un beso enorme. Recuerda que se te está, en menos de 2 años hay niña a bordo, así que trabaja por favor mucho en el útero, ¿ok? No te me pongas a llorar, que te quieren mucho del otro lado. Tu abuela, Dios. ¿cómo se llama? Bueno, yo solamente veo Toya. la T y la O. Toya. Toya, Toya. Toyita le decimos. Toyita. Y tu niño Ajá. te aman muchísimo, Ay, ¿ok? gracias. Dios te Una bendiga. cosita. Ay, mi amor, gracias. Gracias a los dos. Me hicieron reír mucho también. Así que Dios me los bendiga a los dos. Chao. Gracias, Chao. Nancy. Vamos Adiós. a ver. Chao. Ay, ¿dónde está la X? Por Porque la no quiero X. Allá pasar. arriba. Ay, arriba, ok. Ay, está ahí. Bueno, Woody, continuamos entonces, a ver si llegamos Ujú. a dar. Hoy te exprimimos, hoy te sacamos así, uno tras otro. Fue intenso lo de recién. Bueno, voy a hacer lo Mm, mismo de siempre y vamos a ver. Ahí envié una solicitud a una persona que se llama Mara, entre todas las que mi- tengo hice así. Mira, Gonzalo, Em, que es muy mm, importante eso de respetar las decisiones de las almas. O sea, yo sí ujú. decía, no me dejan hablar con él, es por algo. Hola, Buenas. Hola, preciosa, ¿cómo estás? bien, me sorprendieron, no lo esperaba. ¿Desde dónde nos estás viendo, mujer? Cuéntanos. Microcentro, Buenos Aires. De Buenos Aires, ok. ¿Cuál es tu nombre? Mara. Mara. Mara, ¿tú quieres Está hablar con trabajando, alguien? Mara. ¿Está trabajando? Mara, No, no, estoy en casa, Ah, bueno. ¿quieres pero hablar? tengo visitas. ¿Quieres hablar, Mara, con alguien específico? Mira, estoy viendo un amigo, estoy sintiendo un amigo
que falleció no hace mucho. Puede que sea tuyo de alguien de aquí, pero me está mostrando un hombre joven, un hombre que falleció joven. Me está mostrando una señora que se identifica como una tía. Me están mostrando una persona mayor, pero yo preferiría que tú me dijeras con quién quieres hablar tú. Ay, no sé. ¿No sabes con quién? ¿Quién es el? No, no sé, me bloqueé. ¿Quién tienes al otro lado que te haga falta, con que quieras hablar? Mira, antes de abrir el vivo, en realidad pedí hablar con mi viejo, pero nada, como por lo que me decís, no está. Pero dame el nombre. Lo que pasa es que las primeras energías que llegan, Mara, son las energías que están alrededor tuyo. Pero yo puedo preguntar si puedo hablar con él. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba tu papá? Luis Ángel Croco. Luis Ángel Croco. ¿Por qué me muestran un número 8? ¿Hace cuánto murió? Déjame tratar como discernir. ¿Hace cuánto murió él? Tiene bastantes años, pero la verdad que no sé porque no tuve mucha ¿Cuántos relación. años tenías tú cuando él falleció? 14. 14 años. No tengo mucho. ¿El mes de agosto o el día 8 significan algo para ti? Tampoco. La verdad que no recuerdo ese día. Ok, espérame un segundo, todavía no lo estoy sintiendo. Siento a la mamá de él. ¿Tú qué relación tuviste con tu abuela? No la conocí, pero bueno, estoy teniendo como descubrimientos míos Tú tienes de medium, tú digamos. tienes una conexión con el otro lado. Sí, y bueno, por lo que me dijeron, como que ella se quiere conectar y no logro hacer esa conexión y me dijeron que ella quiere Tu hablar. abuela, la que yo siento, la siento a mi lado y me está mostrando ahora la mano, me muestra como unas marcas en su mano. Los mediums tenemos, los que nacimos, o sea, bueno, puede ser un mito, pero si ella me lo está mostrando tiene que ver algo. Las personas que nacieron con el don de la mediunidad activa tienen cruces por toda la mano. Si tú empiezas a mirar tu mano derecha, vas a ver que por todos los lados se te empiezan a formar cruces pequeñas, más en esta parte de aquí. Cruces muy diminutas. Ella me está mostrando la mano. Me dice que en tu mano, no sé por qué me dice que en tu mano está trazado el camino que tú tienes que seguir espiritualmente. Yo vi que tú tenías tatuajes. Algunos de esos tatuajes es una flor. Ella me está mostrando en este momento una flor, una margarita. ¿Tú tienes una flor? No alcanzo a ver No una flor, pero es como, son muchas cosas. porque ella me está mostrando, ella me está mostrando como bueno, ella lo pinta así como si fuese una flor. Espérame, yo voy a ver si me dejan hablar con tu papá. Para mí lo que me dicen es, ok, espérame. Luis Ángel Croco me dicen que no me dejan hablar con él, pero no porque esté mal, sino porque está a portas de planeación. ¿Esto qué significa? Que él quiere volver a bajar. O sea, él está planeando su nueva vida, pero tu abuela me sigue insistiendo. Dime el nombre de tu abuela porque si no, no me va a dejar. No, es que no lo sé. De hecho, cuando me dijeron que ella se quería comunicar, estuve investigando el nombre porque quería, digamos, orar por ella y no logré averiguar. Mira, no sé si se llamará así, pero me muestra, porque soy mala para los nombres, algunas veces los escucho, bueno, no soy tan buena, los escucho así como muy raro. Ella me muestra como una Ana, me muestra A-N-A, me muestra una Ana, así muy grande. No tiene que ser Ana, pero lo que ella me está diciendo, ¿tu apellido empieza por la Z o alguien en tu familia tiene un apellido que empiece por la Z? La abuela de mi mamá se llamaba Ana y su apellido es Vance. Ok. Mira, tú puedes hablar con ella, sin necesidad de utilizar un nombre en específico. Ella me muestra que ella murió de problemas y me muestra la parte inferior, de su estómago, me muestra también su espalda. Ella murió ya en una edad muy avanzada. Me dice que tu papá, tú sabes si tu papá fue su primer hijo, porque ella me habla como, no sé si fue el primer varón o el primero, porque ella me muestra el número 1, o casi no tienes información de tu papá tampoco. Tengo muy poca información sobre la familia de mi padre. Ok, mira, entonces como no me la puedes confirmar, sería
para mí una falta de respeto darte información y tú dices, bueno, esta me puede estar aquí echando Claro. cualquier cosa que se invente y ese no es el caso. Espérame, yo veo quién más está. Bueno, si están tratando de comunicarse contigo y hay una forma muy fácil de hacerlo, Mara. Mira, cuando tú te vayas a dormir, te sientas en el borde de tu cama, respiras profundo, cierras tus ojos, imaginas frente a ti una puerta. Es un ejercicio muy sencillo. Imaginas una puerta cerrada. Frente a la puerta estás tú, en tu mundo real. Detrás de la puerta vas a encontrar el mundo espiritual y tú lo que vas a hacer es caminar, vas a contar de 1 hasta 9 hasta que llegues frente a la puerta, la vas a abrir y al otro lado vas a imaginarte, porque la visualización hace mucha parte, es parte de imaginación, vas a visualizar un lugar lleno de luz, o sea, rodeado de luz. Pasas la puerta, escuchas o tratas de cerrarla, haces como si la cerraras y te sientas en el suelo, como si estuvieras en un lugar sola y te sientas en el suelo. Y ahí lo que vas a hacer es pedirle al mundo espiritual o al mundo de los fallecidos o al mundo de los muertos, no les importa cómo los llames tú, que por favor te permitan la comunicación con tu abuela o con alguno de tus seres fallecidos que te pueda permitir crear ese vínculo entre este mundo y el otro. Te quedas 5 minutos, si no sientes nada, no te preocupes porque entonces no estás preparada. Por lo general, si llega alguien, siempre llega alguien, siempre, y más si tú tienes la capacidad. Y luego te vas a dormir. Debes hacer esto mínimo 8 días. O sea, te lo juro, nos escribes después que algo vas a sentir. Pero hazlo así, te repito, te sientas en la cama, visualizas una puerta con los ojos cerrados, visualizas una puerta frente a ti, del color que quieras, del material que quieras, vas, la abres, cuentas 9 pasos hasta la puerta, la cierras detrás de ti, imaginas un lugar lleno de luz, te sientas, le pides al mundo sutil o al mundo del espíritu que te permitan establecer comunicación con cualquier ser que ellos quieran o con tu abuela, así no sepas el nombre, esperas 5 minutos, respirando, si no sientes nada, te paras, sales y vuelves a cerrar la puerta. O si quieres que vengan en sueños, te quedas ahí y te vas a dormir. Lo que sí te voy a advertir es que si te quedas ahí, vas a soñar muchas cosas enredadas que a lo mejor ni vas a entender. Entonces, Sí, de hecho, dime. las experiencias más vividas son casi con parálisis. Tengo muchas parálisis y ahí es donde más pasa y a veces no sé si realmente pasó o ya estaba dormida. Es Las parálisis cuando más ocurren pasa. cuando tú tienes la capacidad de entrar en trance. Eso me ocurría a mí mucho. Cuando tienes la capacidad de entrar en trance, es que una parte de tu energía sale. Entonces tú estás dormido y despierto al mismo tiempo. Tú estás soñando Claro. y estás conectando con el mundo espiritual que hay alrededor tuyo. Ahí es cuando el cuerpo siente que te vas a desprender y eso es lo que él trata de controlarte. Por eso se llama una parálisis. Entonces, no temas, que es muy normal que a un medium le pase eso. Colócate un cuadernito al lado de tu cama o en alguna parte para que escribas todo eso, ¿ok? Si Ok. tú no sabes hacer viajes astrales, se provocan las parálisis. Cuando sabes hacer viajes astrales, obviamente tú controlas la parálisis y sales energéticamente de tu cuerpo, pero no sale la totalidad de tu energía, porque en ese caso estarías bloqueada. En, en parálisis de sueño, aunque algunas personas piensen lo contrario, se ve el mundo físico en conjugación con el mundo espiritual. Y les voy a explicar esto porque vi que alguien lo escribió y me voy a robar hace un minutico, Gonzalo. Como tú estás dormida, cuando estás en el sueño REM, en esos 90 minutos donde tu subconsciente se activa, tú no estás tan conectada con tu parte física, sino que te conectas más con la parte espiritual. Cuando no te desdoblas o no haces el viaje astral, ocurren los sueños. Entonces sueñas cosas muy raras. Cuando tienes la capacidad de salir de tu cuerpo, lo que hace es que una parte de tu energía se levanta de tu cuerpo. ¿Y qué ocurre? Que tú puedes ver todo lo que está en el mundo físico. Y cuando yo hablo del mundo físico, no estoy hablando ni de las puertas, ni de las ventanas, ni de las mesas. Si nosotros pudiéramos ver lo que hay alrededor de nosotros, nos darían 3 infartos, porque alrededor de nosotros hay energías. O sea, hay fallecidos, hay energías, hay muertitos. Entonces, cuando estás en la parálisis, estás viendo el mundo físico, pero con ojos espirituales.
O sea que estás viendo los espíritus que hay en ese momento en el mundo físico, que no se han podido ir, pero también estás viendo el mundo espiritual con el que estás conectada a través de los sueños. Es un poco difícil de explicar, pero es más o menos eso lo que te ocurre. Te deseo mucha suerte con el Sí, ejercicio. Trata de contactar con tu abuela. Y sí, sí tienes, me marca mucho la mediunidad objetiva, Mara. La mediunidad objetiva es el medium que aprende a controlar su cuerpo de una manera tal que otra energía puede entrar dentro de él. Los mediums que lo hacen muy, muy bien profesionalmente pueden dejar que la energía penetre hasta el 90% dentro de su cuerpo, porque nunca se va totalmente. Si la energía se va totalmente, se corta el cordón de plateado y te mueres. O sea, un espíritu nunca entra totalmente al cuerpo de un medium. Te sugeriría que empezaras a probar con este ejercicio, a aprender mediunidad, porque tienes la capacidad de la mediunidad objetiva, así que es una cosa muy linda. Muy pocos mediums la pueden hacer. sí, la verdad que, mira, hace meses, un par de meses que pensé, ay, me siguen los espíritus, estoy poseída, me hicieron una brujería, empecé a investigar y cuando me dijeron, No, antes me daba miedo, ahora estoy tratando de convivir con ellos, la llevo mejor, pero bueno, nada, soy muy no, nuevita. te voy a decir una cosa, Mara, para terminar, para no robarle mucho tiempo a Gonzalo. Tú le deberías, primero no debes tener miedo. Para que un espíritu te haga a ti daño, debe tener una fuerza energética tremenda porque los espíritus no pueden interferir en el plano material. Por eso la única manera en que los vemos es a través de esas parálisis del sueño o cuando eres vidente, o cuando eres medium y los puedes ver. Para que un espíritu mueva una taza, tiene que estar muy pegado a la tierra, tiene que estar mucho tiempo aquí pegado a la tierra y tiene que tener una energía tremenda. Por eso los espíritus utilizan mucho la luz, la energía, es lo que más se le facilita. Apagar y prender bombillas o los aparatos eléctricos. Un espíritu no te va ni a arrancar la cabeza, ni te va a poseer, ni te va a coger con un cuchillo a hacerte, qué sé yo, en la espalda. Eso no ocurre. Lo máximo que te puede hacer es que te dé miedo, porque lo estás viendo, pero nada más. Claro. Así que tranquila, que no te van a hacer daño. ¿Ok? Bueno, muchas Un besito. gracias. Chao, Gracias, Mara. Besos, Mara. gracias. Tschüss. Adiós. Bueno, si querés decir algo, Woody, estás totalmente libre. Yo voy a poner, ya Sí, me mismo a pareció, alguien sí, me para que... pareció muy lindo lo de Mara, porque mucha gente que ve estos programas, Gonzalo, algunos de ellos tienen este tipo de preguntas y eso también hace parte de la mediunidad. Mm. Simplemente explicarle a la persona cómo lo puede hacer es un ejercicio muy simple, es un ejercicio muy simple y lo del viaje astral sí también es una cosa muy, muy buena. Hola, Ujú. Se lo vamos a dejar ahí. Hola, ¿Cómo estás? bien, gracias. Muy bien. Un bueno, hombre, un hombre. además de mí, que siempre estoy acá, hay un hombre más. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Héctor de México. Héctor de México. Hola, Héctor. Héctor, ¿quieres hablar con tu mamá? No, con mi hijo. Ok, Héctor, dime cómo se llamaba tu hijo. Espérame una cosa, ¿por qué me está mostrando el número 23? ¿Resuena para ti? Porque puede ser para ti o para alguien del chat. Por eso te pregunto primero a ti. ¿Te resuena el número 23 de alguna manera? Si no te resuena, lo dejamos a un Mm, lado. Me están mostrando dos números, el 23 y el 37. Si no te resuenan, los dejo, los mm, escribo aquí a un lado. ¿Perdón? no, el 23 por uno de mis hijos, pero él todavía está aquí en este mundo físico. Pero los espíritus empiezan a dar información de la gente que ellos dejaron en el mundo físico. Y algunas veces empiezan con Ok. edades y cosas así. Dime, ¿te resuena el mes de febrero de alguna manera? No, No. Ok. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Diego. ¿Puedo preguntarte el apellido de él? Cadena. Mira, no sé si es él, pero a mí me está hablando una energía y no sé por qué me habla tanto con números. Incluso me parece algo raro porque hoy también un matemático se me ha acercado. Puede que no sea tu hijo Héctor, sino que tengo que soltar esa información porque esta mañana también, hoy por la tarde también había una persona que decía que trabaja con matemáticas que estaba tratando de comunicarse. Héctor, yo por ahora estoy viendo solamente números,
puede tener que ver con referencia a la edad. ¿El número 9 significa para ti algo con referencia a tu hijo? ¿O el mes de septiembre? Sí, no, el 9 sí, septiembre no. ¿Qué significa para ti el número 9 con respecto a Diego? La fecha en que nació. Bueno, más bien, sí, el día, ¿El día en que nació? ¿En qué mes? octubre. Octubre, ok. 7, 8, 9, 10. Es que tengo que sacarle. No sé por qué me está mostrando tantos números tu hijo. Yo creo que sí es él. Mira, el 23 es la edad de su hermano, porque es otra persona que está viva. Y me mostró el 37. Esta persona no me la va a poner difícil tu hijo. 7 más 3 es 10. Y luego me dio el número 9. Y el número 10 ¿es qué mes? Octubre. Octubre. Y luego me da el 9. Él me estaba tratando de mostrar fechas importantes, entonces sí está ahí. Bueno, ahora estoy viendo llantas, pero no sé por qué. No sé por qué estoy viendo llantas, puede ser una moto, puede ser algo así. Estoy viendo llantas, estoy escuchando música, estoy escuchando a una persona que le gustaba muchísimo la música. Incluso veo a alguien como colocándose algo aquí en los oídos. Puede ser una de esas cosas para escuchar música. Tu hijo no murió mayor. O sea, la energía que siento y la siento muy débil. Siento que fue una persona que se fue joven. Mira, no lo estoy sintiendo casi. La energía que tengo la tengo muy, muy débil. Me está mostrando ahora un póster que no sé si es él, y me coloca la palabra Kiss. No quiere decir que sea fanático de este grupo, sino que de pronto le gustaba mucho la música rock, porque es lo que estoy sintiendo ahora. Te voy a preguntar, ¿te resuena algo de lo que te estoy diciendo o tal vez es para otra persona? Porque eso es lo que me está llegando en este momento. Eh, pues no, de las llantas, no sé si se refería a un vehículo. Son llantas de un vehículo, o sea, puede ser una moto, puede ser un carro, pero estoy viendo llantas, estoy viendo un frenazo, estoy viendo una calle, pero es que no me muestran mayor cosa. Ahora dime lo de la música, o sea, ¿qué música le gustaba a tu hijo? Sí le gustaba la música pesada, pero específicamente de Kiss no me acuerdo, pero sí le gustaba. Es que yo no te estoy diciendo que le gustase Kiss, sino que me está mostrando el póster de Kiss para decirme a mí que le gustaba el rock, que le gustaba la Sí, música sí dura. le gustaba la música, sí. Mira, me está mostrando, es que yo no sé por qué me está hablando, no sé si era que le gustaba la matemática o me quiere aquí enloquecer a mí. Ahora me está mostrando 19 y 24. Puede ser un rango de edad, puede ser cualquier cosa. Y mi pregunta es, ¿a los cuántos años murió tu hijo? A los 27, iba a cumplir 27. A cumplir 27. Entre los 19 y los 24 años, ¿qué estaba haciendo tu hijo? ¿Estaba en la universidad o hubo algo especial para él? Porque me muestra 19, 24, me muestra un rango de edad, como si fuera algo especial. Cuéntame si recuerdas algo en ese periodo de tiempo. Pues sí, en ese periodo estuvo en la universidad, Estuvo en la universidad. ¿Y qué estudiaba? medicina. Ok. Ahora ahora me empieza a decir pulmones, codo, me muestra esta parte de aquí, me muestra la parte de atrás. ¿Él murió en un accidente o murió de una enfermedad? Porque me está hablando de partes de su cuerpo porque me dice pulmones, codo, puede ser cualquier cosa. Puede ser un accidente o puede ser una enfermedad porque los pulmones puede que tenga que ver con este bicho, aunque yo no me arriesgo a decirlo, primero te pregunto a ti. Porque lo siento muy débil. El que lo sienta débil puede significar que él esté en un proceso muy avanzado o que esté todavía en transición y a él se le esté dificultando conectar conmigo. Todavía no lo tengo aquí completamente, entonces por eso tengo que preguntarte a ti cosas. Dime cómo murió él. Él murió en un accidente. Recuerda, en un Murió, accidente automovilístico. así es. Bueno, No entonces, murió en el momento, pero provocado de ese accidente. ¿recuerdas que yo te dije que estaba viendo una calle, una marca de un freno, estaba viendo llantas? Ujú.
Esto que no me mostraron no, bueno, ahora sí entiendo, gracias por explicarme esto, porque ya yo estaba un poco confundida. Él no me mostró, y esto para los que nos están viendo, y para ti, Héctor, él no me mostró cómo el accidente en sí, por lo que tú me estás diciendo, porque él no murió en el accidente, él me estaba mostrando eso. No sé si colapsaron los pulmones, porque me muestra codo, me muestra pulmones, me muestra la parte de atrás, como si hubiese sido un colapso. Yo te pregunto, ¿recuerdas? Yo sé que es doloroso para ti, pero es para yo poder, te voy a explicar algo, es que yo lo tengo ahí arriba y él me está enviando información, entonces yo estoy tratando de pegarme esa información para bajar la energía y yo tratar de subir. Y hasta que yo no haga el contacto completamente, no puedo entonces decir que es él. Pero por lo que me está mostrando, estoy casi segura que es él. Ahora te pregunto, ¿tú sabes qué laceraciones, qué puntos estuvo él cuando falleció? Que se le hayan como, dime. Los que mencionas, sus brazos, los pulmones porque le dio neumonía, te tocaste Aquí. la cabeza y te tocaste la nuca. Uh-huh. Aquí tuvo una herida muy grande. De la nuca fueron las cervicales. Todos esos daños tuvo físicos. Te voy a decir una cosa porque ahora siento una persona que se está riendo. Quiero saber si es él. Pero ahora me están hablando de una mujer. ¿Él tenía novia en el momento en que falleció? No, bueno, no así que yo supiera, no. ¿Cuál de las mujeres de tu familia el nombre empieza por la L? Porque me muestra una L. ¿O qué nombre, que no? ¿La L te resuena a ti de algo? Puede ser su mamá, ¿Cómo se llama su mamá? Elsa Laura. Te voy a mostrar una cosa porque es que yo no le estaba entendiendo. Yo empecé a escribir L, A, porque yo casi no le entiendo los nombres. Espérame, yo le pregunto qué es. Me muestra una mesa con un mantel blanco, una mesa redonda, con un mantel blanco encima. Me muestra como un plato de comida. Puede ser una sopa como con algo de arroz. Cómo es el comedor de tu casa? ¿Cómo es el lugar donde ustedes normalmente comen? No es un antecomedor cuadrado, rectangular. Ok. Espérame, yo sigo tratando de conectar con él. Pero me sigue insistiendo con los números. Ahora me muestra el número 3. ¿Para ti qué significa el número 3? ¿Puede ser el mes de marzo? ¿O puede ser él a la edad de 3 años? ¿O puede ser el día 3? ¿O hace 3 años? Hace casi 3 años, todavía no se cumplen. En junio van a ser. La muerte de él. Sí, Bueno, 3. usted me está diciendo el aniversario, me está mostrando ahora unas flores amarillas, me está mostrando flores amarillas. Él está enterrado en la tierra, lo enterraron en la tierra o en pared, o lo En quemaron, pared, pero no es. Sí, exacto, lo fue quemaron. cremado. Él me está pidiendo, espérame un momento, me está hablando del aniversario de él. No sé si ustedes o su mamá quiere como preparar algo, no sé qué, porque él me está mostrando flores amarillas, no sé si en el último aniversario hicieron algo o colocaron un tipo de estas flores, pero las flores amarillas representan también la conexión con el otro lado, representan la conexión con el mundo espiritual, porque las flores amarillas son el sol, es el renacer, pueden ser girasoles o algo así. Él me está hablando como de una. No sé si ustedes tienen preparados para hacer una misa o hacer algo especial, pero me está hablando que él lo único que quiere es como que estén en familia. ¿Tú tienes 2 hijos más? ¿Cuántos son? Me muestra el número 5. ¿Cuántos son en tu casa? Porque él me está mostrando el No, nada más 5. uno más. Solamente tenían este Otro hijo, más. otro más. Y Eres, otro más. ok. Espérame, yo trato de seguir contactando con él. Él me está mostrando algo que él traía, o puede ser que tú tengas, colgado, me está mostrando, porque se me está dificultando mucho hablar con él. Él me está mostrando algo que él traía, es como una especie de cadena. ¿Tú traes una cadena o tú le regalaste algo a él que él traía? Porque él me está mostrando algo como en color plateado. ¿Tú traes algo especial o él tenía una cadena que tú le hayas regalado? No. Bueno, porque eso es lo que me está mostrando. Bueno, mira, si es la energía de él, si es la energía de él por todas las pruebas que me han entregado,
pero a mí me están diciendo que ya no más, está en un proceso, está todavía en transición, está en un proceso de reconocimiento. Un proceso de reconocimiento es cuando un alma está, cuando muere sin esperárselo, por una muerte repentina, muchas veces puede ser por un accidente. Él estuvo en coma cuando estuvo en el hospital. Pregunta. No, no, no llegó a estar en coma, pero ya No no habló. tenía, no habló. Ya no, Él, ya no pudo hablar. él no quiere aceptar que está muerto, es lo que me están diciendo mis guías. Él no quiere aceptar que está muerto, él no quiere aceptar que está en el otro lado, pero no es que esté sufriendo, sino que él no se reconoce como una persona muerta. Él ve muchas de las cosas, él me habla mucho de su mamá, me dice mamá, me habla mucho de su mamá, me habla muchísimo de su mamá, me habla mucho como, no sé si su esposa, no sé si todavía están juntos, me voy a meter ahí en su vida porque él me dice que ya toma, no sé si ya está tomando pastillas, porque él me muestra algo que ella toma. No sé si son pastillas para dormir o para alguna enfermedad que ella tiene. Y me dice mamá, 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 y lo veo llorando mucho. La mamá de él toma algún medicamento o toma algo para algo, porque me muestra pastillas. Mm, Pues no que yo sepa. Bueno, vamos a Esta- dime. estamos, estamos separados. Bueno, por eso le estaba preguntando que yo no me quería como meter en su intimidad, porque él me está mostrando algo y me dice mamá, 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 mamá. Em, lo único que yo le siento a él es una especie de agradecimiento, pero él me vuelve a repetir mamá. Es como si la mamá de él, como si orara mucho por él, o lo llorara todavía mucho, o hiciera algo por él, o colocara flores en algún lugar, porque ella está sufriendo mucho. Y eso es lo que él, y eso le está afectando a él en la transición en la que está Héctor. El que me está hablando ahora no es él directamente, él está ahí calladito, me está hablando el guía de él. Me está diciendo que tu hijo no quiere salir de transición porque en transición es en la única manera que él puede estar al lado de su mamá. Está como enloquecido, está mamá, 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 no se la saca de la cabeza, por decirlo de alguna manera. Ella está sufriendo muchísimo y sí que está tomando pastillas. No me están mostrando qué tipo de pastillas son. Me están mostrando un frasquito como naranja. Esas eran las flores. Un frasquito como amarillito con una tapita blanca. No sé qué será. Esas eran las flores que me estaba mostrando él. Y lo único que él pide a través de su guía es que por favor hagan algo por su mamá. Y su mamá no le está dejando salir de la transición. Él no quiere reconocer que ha fallecido. ¿Qué significa eso, Héctor? No quiere decir que él esté sufriendo, porque su guía me dice que al sí o sí, en 12 meses lo sacan de transición, porque su alma tiene que seguir avanzando. Su alma no tiene karmas para limpiar. El único karma que tenía lo limpió con su muerte, porque era una muerte planeada, era el único karma que traía. Él no estaba programado ni para tener hijos, ni para casarse, ni para nada de esto. Él tiene un vínculo muy fuerte, no contigo, sino con su mamá. Tiene un vínculo fuertísimo y me están diciendo que es un vínculo de otra vida. Y ella es la que no lo está dejando continuar en su proceso. Él me dice, o su guía me dice, que tú eres una persona muy fuerte y que su hermano, de igual manera, tratan de esconder el dolor, pero que tanto tú como su hermano están escondiendo el dolor y que eso tampoco es la manera de ayudarlo a él. Él me dice que ustedes no pueden hacer nada por él en este momento, que la única que de alguna manera puede ayudarlo es su mamá. Por eso me estaba mostrando esta L y sonreía como queriéndome, yo pensé que era la novia porque él se rió y me mostró esta letra L. La conexión es con ella. Si tú puedes hablar con tu expareja, con tu exesposa, sería muy bueno que ella lo empezara a soltar. Él me dice que para este aniversario, él me dice que nada de flores, por eso me estamos, o sea, que nada de flores, que nada de cosas así como raras que ella hace, que lo que ella tiene que hacer es, y me habla ahora sí lo están como dejando hablar a él, me están hablando de terapia, me están hablando de tanatología. Ella necesita un proceso tanatológico porque ella no ha cerrado ese proceso y ella se está dañando mucho por dentro. Me está mostrando problemas de circulación, problemas con sus piernas, me está mostrando problemas, casi no come, como angustia, me está mostrando el corazón que le palpita. Bueno, ahí se le salió el médico a tu hijo, me está mostrando cosas que está viviendo tu expareja que no le están haciendo bien a ella, no le están haciendo bien a él. En este momento tú puedes darle un mensaje a él o preguntarle algo. Él me está hablando a través de su guía porque él directamente no puede hablar. Yo lo veo caminando de un lado para otro con una camisa blanca y un pantalón oscuro,
La camisa blanca está aquí desabotonada, o sea, sin corbata, es una camisa blanca muy elegante y con un pantalón oscuro. Lo veo caminando de un lado para otro, de un lado para otro, demostrando que no tiene en este momento tranquilidad en donde está. No está sufriendo, pero no está tranquilo. Él siente todo lo que hace su mamá aquí en la tierra. No sé si quieres preguntarle algo o decirle algo. Eh, no, nada más decirle que, pues, que lo amamos mucho, que fue un hijo extraordinario y que siga su proceso. Yo pido por él para que siga su proceso, su evolución. ¿Sabes, Héctor, qué me acaba de Eh, decir? Es que él se siente en este momento culpable. Él me dice que ustedes invirtieron muchísimo en él, que su mamá invirtió muchísimo amor, por eso me estaba mostrando esto de la comida y eso. Él se siente culpable de haber muerto. Y es por el sufrimiento de la familia. Más de la mamá se siente culpable sí, de haber muerto, Héctor. Lamento no decirte una cosa bonita, que está haciendo fiesta con su abuela, lo que sea, pero es lo que él me está mostrando. Él siente una culpabilidad gigante por haberse muerto. Es como si los hubiera decepcionado a ustedes por todo el amor y todo lo que invirtieron en él. Él me dice que cuando es que tú vas a empezar a escuchar, ahora sí, tú bajaste un poquito el bloqueo que tenías porque tú venías bloqueado, tú venías así, y eso no me permitía a mí acercarme a él. Y ahora él me está diciendo que cuando es que tú vas a aprender a escuchar parte de la música que a él le gustaba, que si lo quieres recordar, que aprendas a escuchar por lo menos, y me está diciendo ya una banda, me está hablando de AC/DC, AC/DC, que por lo menos que por lo menos te escuches, que te escuches ese tipo de música que a él, y me dice ahora que esa rola, él tuvo problemas, él lo alimentaron de alguna manera porque ahora me está molestando es la garganta. Él esto aquí lo tenía obstruido sí, mientras estaba en el hospital. Y él me dice, estaba entubado. está entubado, porque ahora tengo un dolor aquí en la garganta, tengo aquí una molestia. Él me dice que a esa rola le gusta mucho, que por lo menos te escuches, que si le quieres hacer un bien, que pongas música de Isis y por lo menos que esa rola le gustaba mucho. Ahora me menciona otra banda, me menciona Poison. Ahora está ahí, está súper alegre, pero me está hablando de música. Es lo único como que a él como que lo conecta. Que si tú recuerdas los 7 años, para terminar, porque él me está mostrando ahora otra vez un número. Ah, mira, es que ya me está, él fue muy bueno en la escuela, yo creo que fue muy bueno con los números y él todo lo codifica con números. No sé si fue que después en la universidad fue que le dio muy duro, en la escuela tal vez era perezoso, pero él todo lo codifica con números. Ahora él me está hablando de los 7 años. ¿Tú recuerdas algo de los 7 años? Si le enseñaste algo en específico, si fueron a viajar, si tuvo alguna enfermedad, algo que recuerdes de esa edad, porque él me dice que es algo que te tengo que decir. Él a los 7 años, ¿qué recuerdas tú? O a esa edad nació su hermanito. No, su hermano nació, no, no, no. Su hermano nació primero Su hermano nació primero. y no fue a los, sí. ¿Qué recuerdas de los Eh, 7 años de él? pues de él, pues que nos fuimos a Disneylandia, que fue cuando entró a la primaria, creo. ¿Y qué más? Pues yo bromeaba mucho con él a esa edad. ¿Sabes qué me está diciendo? Y te lo tengo que soltar como me lo está diciendo porque se ríe, me dice, dile que sí la fumé. No sé si tú alguna vez preguntaste, me dice, dile que sí la fumé Ujú. y que fue culpa tuya por Pues pagarle la no. universidad, que sí la fumó, que sí la fumó y que fue culpa tuya. Yo ahí te lo dejo. No sé si fue que tú alguna vez le Bueno, preguntaste o que le insistías que no se fuera a meter en eso, pero él decía, dile que sí la fumé, pero que solo fue hierbita. Eso es lo único que me está diciendo, que solo fue hierbita. Y me dice que cómo esperabas ok. tú que un alma rockera, él fue muy consentido, ustedes lo consintieron muchísimo, era como, era la cosa más hermosa que ustedes tenían, que cómo pretendes tú que un alma rockera y un alma tan mimada no probasen en su vida lo que él ya sabía que tenía que probar antes de morirse, y que sí tenía una nena, eso significa una noviecita, que sí tenía una nena, pero que todavía no había sido como una nena oficial. Y me está mostrando esta Ah, parte que le gustaba mucho porque era muy protuberante por estos lados, que el mismo gusto del papá. ok. Y me está diciendo que eres el mismo gusto tuyo y no sé por qué me está diciendo eso, no sé si te gustan las mujeres protuberantes, pues me dice que es el mismo gusto del papá y se ríe un poquito. Es lo que me está diciendo. Y vuelve y me dice, por favor, por favor, habla con mamá. O sea, me lo implora, es como, dile, dile que ya está bien,
dile que no más, que por favor no más, que tú y su hermano no es que lo hagan mejor, porque ustedes tienen ese dolor, pero que por lo menos no lo están amarrando, no lo están atando. Él no se quiere ir, es por eso, él no se reconoce muerto por eso. Porque si él se reconoce muerto, lo sacan de la transición. Él no tiene nada que estar haciendo, no tiene que estar un tiempo largo ahí. En el momento en que diga, sí, estoy muerto, sí, quiero evolucionar, lo sacan y ahí no va a poder ver más a tu mamá. Ese es el problema que él tiene ahora. Ella lo tiene que dejar ir. Héctor, yo te doy las gracias. Se me dificultó mucho hablar con él porque está ahí como medio confundido todavía y porque tú no dejas salir tu dolor. Lo que tu esposa hace en cantidad, tú deberías hacerlo de vez en cuando. Llorarlo. No está malo que lo llores. Eso te va a ayudar a sanar un poquito. Por eso se me dificultó también el contacto. Pero está bien, solamente es ese detalle. Y no te preocupes que no está ni en el infierno, ni le va a pasar nada malo. Y vuelve y me menciona lo de Isi dice que por favor te escuches una rolita, que así le puedes ayudar a él, a recordarlo de una forma Bueno, bonita. ¿queda grabado esto? Sí, Sí. te queda Ok, grabado. se lo Le voy a hacemos pasar. a Se lo tu voy a mamá. pasar Y me a haces mi un, ex. y Sí. me haces un favor, dile a tu mamá que el contacto sí estuvo porque yo te pude determinar lo que él me estaba mostrando, sus pulmones, sus cosas, la fecha en que nació, lo del accidente, entonces para que ella sepa que sí el contacto estuvo porque fue muy difícil, pero que esa dificultad, señora, la dificultad de contacto es totalmente su responsabilidad. Por favor, cálmese. Correcto. Muchas gracias Dios te a bendiga, ustedes, Héctor. Gracias, Héctor. Chao, los dos. chao, Adiós. Hasta gracias. luego. Bueno, Woody, se nos hizo súper tarde, ya Claro, son las 12 sí, tuyas. ¿Tenés, tranquilo, Héctor, no hay ahí arriba problema. la X para irte del vivo, en la Ah, parte ok. En la superior parte de derecha? arriba. Mira, Gonzalo, qué Em, bueno. Yo sé que ya se nos acabó el tiempo, no, no hay problema conmigo. Lo que pasa, me gusta mucho que en este último contacto se me haya dificultado tanto, porque ustedes vieron también la actitud de Héctor. Claro, Héctor tiene mucho dolor, pero ese dolor no hace que el espíritu llegue. Y desde el principio yo vi la llanta, bueno, él me mostró la llanta, la marca en la calle, pero para establecer un contacto, y vuelvo y lo repito, la persona que quiera establecer el contacto debe escuchar muy, 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 muy atentamente lo que el espíritu empieza a decir, porque hay espíritus que llegan hablando mucho, eso de acuerdo al nivel de evolución que tenga. Hay espíritus que me empiezan a mandar ujú. números o que me empiezan a mandar como cositas pequeñas, porque algunas veces la persona que está preguntando por ellos ni siquiera desean que se les recuerde esto. Y la parte final fue, bueno, lo del dolor aquí, cómo él me mostraba las laceraciones que tenía. Bueno, en ese momento yo ya supe si es él y lo veía ahí como en transición. Él no quiere como aceptar mucho esta parte, pero bueno, no Ujú, siempre se hace de forma rápida, algunas veces es así. Hay que insistirle, insistirle, pero es por la persona que pregunta, no por el espíritu. ujú. Sí, yo tenía miedo, temor de que Instagram nos corte el vivo, porque antes te dejaba una hora, se ve que ahora ya no, porque ya No, porque, estamos porque una... tienes muchos seguidores, Gonzalo, y haces una Ah, labor muy capaz, linda. Entonces, capaz, por eso no te... Sí, porque haces capaz una que labor por muy eso. linda, entonces no te lo cortan Bueno, y sigan apoyando a Gonzalo, que aparte te voy a hacer publicidad porque te amo, Mm. aparte de lo que yo hago con él, hay muchos especialistas que traen unos temas maravillosos, entonces está bueno que compartan estos videos para que él siga creciendo en Instagram y para que siga haciendo videos larguitos, porque cuando se hace mediunidad yo no te puedo asegurar que me vaya a demorar 10 minutos, me puede demorar, mira, como media hora con una Sí. persona. Total. Woody, te agradezco, nos vemos pronto como siempre. Si quieren, la semana pasada hicimos un café con Woody y tienen ahí para verlo, para disfrutarlo, para conocer también quién es Woody, para que la conozcan un poco más. Nada, Woody, como siempre, te agradezco y nos veremos Chao, pronto mi vida. entonces. Nos vemos. Chao a Que todos. Feliz noche. descanses. Gracias. Adiós. Bueno, amigos, finalizamos una sesión más de mediunidad. Ya saben que esto queda grabado en Instagram y en YouTube también para que lo puedan ver las veces que quieran. Les agradezco por haber estado del otro lado ahí, como siempre. Y bueno, estamos aquí para ver de las tres contactos que tuvimos hoy, qué mensajes han resonado con nosotros también. Porque como yo siempre digo, no estamos de casualidad en este vivo, o si llegaste a este video no es de casualidad, seguro algún mensaje para ti hay. No me refiero a un mensaje no, hemos contactado con seres queridos de otras personas, pero estén atentos
ampliemos como nuestra visión en qué le dijeron esas personas, qué frases pasaron por este vivo, qué imágenes se nos aparecieron cuando escuchamos este vivo, que estoy seguro que ahí hay mensajitos para nosotros también. Les comparto el ejercicio que yo también suelo hacer. Les agradezco a todos como siempre. Nos vemos la semana que viene con más vivos. La semana que viene full astrología, amigos, porque empezó abril, empieza mañana abril, si estás viendo esto en directo, y tenemos muchos movimientos, así que la semana que viene full astrología. Vamos a estar con Lourdes Ferro hablando un poco de la segunda mitad del año, y también con Mary Moon, otra astróloga, hablando de la carta astral, para que en casa nosotros podamos empezar a entender un poco más qué hay ahí detrás de la carta astral. Los quiero y nos vemos entonces en poquitos días. Adiós.